La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamaley. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, amigas y amigos que nos escuchan, a todos los hermanos, el pueblo de Dios que constantemente están ahí muy atentos y con su corazón muy receptivo para recibir estas reflexiones. Que el Señor les recompense, y es para mí un verdadero placer poder dedicar estos minutos para compartir estas reflexiones que no tengo duda están siendo de bendición para su vida. Quisiera en esta hora hablar bajo un tema muy importante: consecuencias del estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios, amados oyentes, es lo mismo que estar en desobediencia o estar en pecado. El mensaje de Dios a quien está lejos de Él es que se acerque a Él en busca de perdón, en busca de reconciliación, y de esta manera entonces evitar las consecuencias de su condición. Por lo tanto, entonces conviene que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunas de esas consecuencias de estar lejos de Dios? Yo quiero enumerarle unas cuantas. En primer lugar, el estar lejos de Dios va a causar en el corazón de ese hombre o de esa mujer una gran angustia. En el Salmo capítulo 32, el verso 3 y el verso 4, David, que fue el que escribió este salmo, y como todos muy bien sabemos, David le falló a Dios en adulterio, y es ahí, después de que él comete este pecado y siente esas graves consecuencias de su alejamiento y su desobediencia a Dios, donde él expresa en este Salmo 32, no solamente en este, sino también en el 51, ojalá usted con más calma lo pueda leer. Él expresa la triste condición con que él se enfrentó. Él dice: mientras callé, en ese verso 3 y 4, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, David perdió la paz. Él perdió la vida, la lozanía, la presencia de Dios dentro de su corazón. Y es ahí donde él escribe también el Salmo 38, el verso 3, dice: nada hay sano en mi carne, dice en ese salmo, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Por eso también la palabra de Dios dice, amados amigos, no hay paz para los impíos. La persona que está en pecado puede tener dinero, puede estar rodeado de amigas y de amigos, puede tener todo a su favor, pero llevará dentro de su corazón una gran angustia, un gran tormento. Por eso nos dice en Proverbios 28, el verso 1, huye el impío
sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Esa es la gran diferencia, amados amigos, de tener al Señor en nuestro corazón, de pedirle perdón a Él por nuestros pecados, de reconocer que hemos fallado. Él llega a nuestra vida, da de su paz, da ese descanso. Al contrario, aquel que no reconoce su pecado y que tampoco abre su corazón a Dios, su vida va a ser un tormento constante. ¿Qué le espera a esa persona? Ese mismo versículo nos dice que esa persona va a huir sin que nadie le persiga. Eso nos habla de una gran desesperación. No va a estar tranquilo, porque cuando no hay paz con Dios, va a haber en nuestro corazón una gran necesidad y un gran hambre espiritual que solamente Dios lo va a poder satisfacer. Entonces, lo que le espera a ese corazón es amargura, es un vacío que no lo va a llenar ni la droga, no lo va a llenar el alcohol, no lo va a llenar las posesiones, no lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar los amigos. Solamente Dios va a llenar ese vacío. En segundo lugar, una de las consecuencias más del estar lejos de Dios es la humillación. El estar lejos de Dios en desobediencia no enaltece, no engrandece a nadie, no produce honra a nadie. En el Salmo capítulo 38, el verso 6 nos dice, también David, porque David tiene abundancia de salmos que son de tanta inspiración para nosotros y tiene tanto que enseñarnos. Y en uno de sus salmos también, en el Salmo 38, el verso 6, él dice, él escribió después de haber fallado, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ahí nos da a entender que cuando una persona ha fallado a Dios, no puede levantar su cabeza. Va a estar siempre avergonzado, aunque no lo reconozca, pero dentro de su corazón ese espíritu que está allá se va a sentir de una manera, como dice David, humillado en gran manera, encorvado se encontraba él. Cuando Nabucodonosor, otro rey que se creció, se levantó contra Dios y el Señor determina un juicio sobre él. Hasta que él no reconoció a Dios, ese juicio no fue quitado de él. Daniel nos habla sobre ese suceso en el capítulo 4, ojalá usted lo lea con más detenimiento, el verso 33. Otro hombre que nos es un ejemplo de lo que sucede cuando se peca contra Dios es Sansón, por causa de su desobediencia, después de estar en una posición de autoridad, después de estar en una posición de respeto, de honra, después de esa desobediencia y su alejamiento de Dios, se convirtió en un payaso, se convirtió en un juguete para sus enemigos. Entonces estamos viendo de que el pecar contra Dios nunca nos va a enaltecer, nos va a degradar y va solamente a dejar en nuestro corazón un sabor de humillación, no solamente ante Dios, sino ante otras personas. En tercer lugar, otra consecuencia que trae el alejamiento de Dios es el abandono de parte de Dios. Y yo creo que es una de las cosas más tristes que un ser humano puede enfrentar. En Salmo 51, el verso 11, David, al pecar contra Dios, le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amados oyentes, cuando hemos experimentado en nuestra vida la presencia de Dios y llega un momento en que no lo sentimos, para nosotros es la peor pérdida. Es perder nuestra razón de ser, es perder nuestra esencia, es perder lo que le da sentido no solamente a nuestra vida, sino a todo lo que nosotros hacemos. En esa condición
fue que se sintió David. Por eso él le dice al Señor, Señor, no me eches, no me abandones, no me hagas a un lado, ayúdame, dame tu mano. Y Saúl es otro caso, después de su desobediencia a Dios, nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Entonces, cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida, hay una puerta abierta para que entre Satanás, sus espíritus, y por eso es que nos dice la Biblia que el postrer estado de esa persona que peca contra Dios habiendo conocido al Señor viene a ser peor que su primer estado. En cuarto lugar, el estar lejos de Dios acarrea juicio. En Jeremías capítulo 2, el verso 19, nos dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues cuán malo y cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. En Romanos capítulo 6, el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y más adelante nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amado oyente, cuando estamos lejos de Dios y pecamos constantemente delante de Él, lo que nos espera es juicio, es condenación. No solamente en esta vida, sino también en la vida por venir. Nos dice el Señor, no os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, escuche muy bien, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y en Juan capítulo 5, el verso 28 y verso 29, es que el Señor enfatiza mucho más sobre esa situación de la persona que muere sin creer, como también la diferencia en aquella que parte de este mundo habiendo recibido al Señor en su corazón. Considerando entonces, amados oyentes, estas consecuencias, yo te pregunto, ¿vale la pena estar lejos de Dios? ¿Vale la pena endurecer nuestro corazón a la palabra que constantemente estás escuchando a través de las redes sociales? ¿Vale la pena seguir hundido en ese pozo de desesperación que cada día te va haciendo que te sumerjas más y más? Santiago, capítulo 4, el verso 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si quieres acercarte a Dios, tienes que entender que no lo puedes hacer de cualquier manera. Tienes que acercarte de la manera que Dios lo ha establecido. ¿Y cuál es esa? En Hebreos capítulo 10, el verso 22 nos dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Si usted quiere acercarse a Dios, tiene que dar ese paso, pero no lo haga por aparentar, no lo haga por llevarle el capricho a sus padres, ni mucho menos a su esposo o a su esposa. Hágalo porque usted verdaderamente siente allá en lo profundo de su corazón la necesidad de acercarse a Dios. Y hágalo con fe, como nos dice en este versículo. Es más, hay otro versículo que nos ahonda un poco más en Hebreos capítulo 11, el verso 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado amigo, amiga que me escucha, usted necesita acercarse a Dios. Las consecuencias de estar lejos de Dios son amargas, son tristes y no solamente las podremos experimentar mientras que estemos aquí con vida en este mundo, porque no va a poder haber progreso, ni bendición, ni respaldo de Dios, porque Dios no patrocina el mal, sino que también cuando partamos de este mundo vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir llevando esa gran angustia dentro del corazón, y lo peor de todo es que ya no habrá esperanza, ya no habrá oportunidad. Es ahora, mientras que estamos con vida, mientras que podemos leer, hablar, oír y estar conscientes de nosotros mismos, que podemos acercarnos al Señor. Si tú te acercas a Dios, Él no te va a echar fuera. Él está más interesado que cualquiera de nosotros en ayudarnos, en darnos la mano. Si te acercas al Señor, vas a ser un hombre feliz, una mujer feliz, pero ante todas las cosas vas a ser salvo, vas a escapar de la ira venidera. Que Dios nos ayude para siempre estar de la mano de Dios, que Dios nos ayude para estar siempre en amistad con el Creador de nuestras vidas y con el Creador de todo el universo. Dios te bendiga y hasta pronto. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó.
te mandó a llamar. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Dice aquí, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, que dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuál es el culto que le agrada a Dios? Aquí está, que usted se presente en un sacrificio vivo. Alabado sea el Señor. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es un sacrificio vivo? Eso habla de devoción, eso habla de amor, eso habla de adoración, eso habla de una entrega, eso habla de santidad, eso habla de ofrecer nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Gloria al Señor. Esto le agrada a Dios. Es decir, si lo queremos ver desde otro punto de vista, que cuando nosotros vayamos a la casa de Dios, hermano, vayamos claros, vengamos claros, vengamos decisivos. Gloria al Señor, adorarle a Él en espíritu y en verdad. Le estoy dando estos ejemplos porque, hermano, la Biblia habla acerca de Enoc, gloria al Señor, que él, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Y el punto aquí de tener testimonio, de haber agradado a Dios, no es hasta que el Señor nos lleve. O sea, es hasta que el Señor nos lleve. No es hasta cierto tiempo y yo arruine mi vida espiritual. No. Dice que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. Muy interesante esa palabra, porque siempre la hemos escuchado, agradar a Dios. Pero ¿en qué forma se agrada a Dios? ¿De qué manera usted está agradando a Dios? ¿Cómo usted puede darse cuenta si está desagradando a Dios o no? No solamente se trata, hermano, hay que agradar a Dios. Hermanos, tenemos que agradar a Dios. Sí, pero ¿qué es agradar a Dios? ¿Qué es agradar a Dios? Por ejemplo, aquí está hablando de un culto completo, de un culto racional, de un culto vivo. Y esta palabra culto, hermano, tiene que ver con lo que es el área devocional de uno.
tiene que ver, hermano, con lo que hemos traído, lo que estamos presentando delante de la presencia de Dios. El culto que Abel presentó fue un culto racional, un sacrificio vivo, puro y santo. Por eso es que Dios dio testimonio a Abel, porque eso se evidenció en Abel, hermano. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre, aleluya. Qué tremendo. La Biblia, por ejemplo, nos habla, hermano, si usted ve aquí también en el capítulo 13, el versículo 15, solo le estoy dando una idea de lo que usted puede buscar cuando usted desea ver qué es agradar a Dios. Gloria al Señor. Y no solamente lo encontramos en esta palabra, hay otras definiciones de lo que es agradar a Dios. Pero mire lo que dice aquí en el capítulo, hermano, alabado sea el Señor, 13, de Romanos, de Hebreos. Porque si estamos aquí, es porque deseamos agradar a Dios. Porque eso tiene que ser parte de nuestra fe. Porque si no, es imposible agradar a Dios. El capítulo 13, el versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Note esto: ofrezcamos siempre a Dios. Mire, hermano, quizás en algún momento a usted le van a estar doliendo las muelas. En algún momento va a sentir dormida la lengua por alguna enfermedad. Pues es entendible, pues. Es entendible que en algún momento, hermano, pues su cara no va a manifestar sonrisas por alguna situación que usted esté pasando. Eso es comprensible. Por eso es que nadie debe de estar viendo al otro y aquel y aquí, porque cada uno Dios lo conoce. Pero sí es cierto, es verdad, hermano, gloria al Señor, que nosotros debemos dominar esta carne. Debemos de pelear. Acuérdese que esta carne se rebela contra la ley de Dios. Acuérdese que esta carne no solamente le va a, usted piense que le va a exigir cosas de allá afuera, no. Esta carne lo va a hacer enorgullecerse. Esta carne va a manifestar altivez. Esta carne va a manifestar soberbia. Esta carne va a creerse grande. Esta carne no quiere humillarse. Esta carne no le gusta la humillación. Y eso todos lo podemos entender, porque todos venimos, muchos venimos de allá afuera. Alabado sea el Señor. Pero aquí habla de un sacrificio. Y está hablando que hay alguien intermedio, hay un porqué, hay un objetivo. Cuando aquí dice aquí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, pues se está refiriendo por medio de Jesucristo. Usted ve una
una tilde ahí y una coma. ¿Por medio de quién? De Cristo. Es decir que cuando venimos a la casa de Dios, amado hermano, gloria al Señor, quizás usted trae alguna situación, alguna congoja, pero entonces, hermano, hay que orar, hay que clamar que Dios se glorifique. Pero hermano, hay gente que llega, gloria al Señor, aleluya, hermano, definitivamente no lleva nada delante de la presencia de Dios. La Biblia dice: por medio de Él, ¿de quién Él? De Jesucristo. ¿Por qué por Él? Porque Él pagó el precio de la salvación de mi alma, porque Él me perdonó, porque Él aún en el momento que estoy pasando, Él me puede levantar, Él me puede ayudar. Por medio de Él, está diciendo: ofrece un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que van a confesar su nombre. Porque hermano, bíblicamente, espiritualmente, esto no es simplemente una rutina. Cuando usted y yo adoramos a Dios de verdad, cuando usted y yo exaltamos a Dios de verdad, hermano, no importa aún por lo que esté pasando, después de esa alabanza hay refrigerio, después de esa alabanza hay fortaleza, después de esa alabanza la presencia de Dios puede descender para fortalecer su vida, para llenarle, para capacitarle. Alabado sea el Señor. Pero entre esto agrega más. O sea, que a Dios le agrada, mire esto, y de hacer bien. Hermano, ¿cuántas personas allá afuera les gusta? Por ejemplo, les encanta ver pelear a alguien y hasta promueven las peleas. Mira que dijo esto, dale duro. Y es mentira. Y aunque fuera verdad, está promoviendo la pelea. Pero dejemos allá afuera, entre el pueblo, hay gente que promueve peleas, promueve pleitos. El pastor está exagerando. Eso está aquí, amado hermano. Pablo se encontró con mucho de eso. Oigo que hay pleitos entre vosotros, dice. Y yo lo creo, dice Pablo. Yo los conocí. Ya lo creo. El que comienza en el evangelio no se va a asustar. Lo importante aquí es de que Cristo sea su Señor, su ayuda. No deberían de haber, pero aparece, porque de pronto alguien se le desconectó la lengua. Y eso no se asuste, porque cuando alguien se descuida se le desconecta la lengua. Quizás no perdió su salvación, pero es peligroso. Debe de recapacitar y de ubicarla otra vez, porque puede perderse, puede salirse del camino. Pero hay quienes promueven pleitos dentro de las iglesias. Amén. Promueven pleitos y ya vio, y esto y lo otro. Sutano dijo, Mengano dijo. ¿Y por qué no va y se lo dice usted de frente? Y usted debe de saber que cuando usted también
me comenta algo a mí, usted debe estar preparado. Porque si yo veo la necesidad de llamarlo o de llamarle para arreglar ese problema, lo voy a hacer. Y si usted no es capaz de hablárselo a aquel, si hay algún problema con otro, no ande diciéndoselo a los demás. O sea capaz de enfrentar esa situación. Hay gente que promueve. Aquí dice, y de hacer el bien. Y de la ayuda mutua. ¿Sabe qué? Otra expresión es, y de la comunión. No os olvidéis. Mire qué tremendo. Ahora ve, aquí está la palabra, hermano. Esto es, porque de tales sacrificios. Entonces aquí ya jala lo que él mencionó anteriormente, la alabanza. De tales sacrificios. ¿Y por qué dice sacrificios, amado hermano? Lo veo muy serio, pero yo solo estoy enseñando. Estamos enseñando porque nos toca, hermano. Porque, ¿qué quiere decir sacrificio? Porque eso no es fácil muchas veces. No es fácil. No es fácil. No está a veces a la vuelta de la esquina. O no está a la mano el que muchas veces querramos hacer algo con todo el corazón, en el sentido de agradar a alguien o de ayudar a alguien o de venir a la casa de Dios que hermano, obviamente, aunque el salmista decía entraré por sus puertas, o yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, pues muy bonito y así debe de ser. Pero usted no crea que el salmista todos los días se veía alegre. Él pasaba por momentos donde casi se tenía que morder la lengua. Pero eso sí, él dijo, está difícil esto. Pero él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria al Señor. Y este salmo lo escribió cuando estaba siendo perseguido. Porque él entonces se dijo, aquí está dura la alabanza, pero hay que alabar a Dios. Aquí está difícil un poco cantarle al Dios de los cielos, pero ¿a quién más le voy a cantar? Si Él es el único que me puede ayudar, Él es el único que sabe mi situación, Él es el único que me puede sacar de esta situación. Alabado sea el Señor. Hacer el bien, de la ayuda mutua. Y esto se ve como, el Señor lo ve como un sacrificio. Es decir, el Señor entiende que como humanos no llenamos el 100 como para hacer las cosas, pero Él dice, hazlo. Hazlo. Y yo creo que detrás de eso que el Señor nos dice, hazlo, el Señor cuando nos ve dar ese primer paso, ahí está su presencia, ahí está su bendición sobre nosotros, ahí se está escribiendo su aprobación, ahí se están escribiendo muchas promesas para su vida y la mía, porque Dios honra a los que le honran, porque Dios, la bendición de Dios está sobre aquel que obedece su palabra. ¿Usted cree que para el Señor fue fácil morir por nosotros? No fue fácil. Pasar lo que Él pasó no fue fácil.
No crea que, con respeto lo digo, que el Señor, amén, hay que morir por la raza humana. Voy a morir, aquí estoy, mátenme pues. Con respeto lo digo. Pero es que quiero que usted me entienda, no fue fácil para Él. Por eso es que el escritor dice, siendo como Dios, hermano, se despojó, siendo igual a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y verdad que humillarse a sí mismo a veces no es fácil, hermano. Más bien dicho, no es fácil humillarse. Porque siempre nos gusta como seres humanos, hermano, el ser humano le gusta estar en alto, le gusta un nombre, le gusta estar en plataformas. Usted escucha esas expresiones, la plataforma de YouTube. Porque son plataformas pero desde un punto de vista sano, usted entiende, no es malo, pero el cómo está el corazón de cada ser humano que se para allí. Todo el que está sobre una plataforma que está siendo visto por un medio de comunicación, hermano, ¿cómo es su corazón? Lo está haciendo para sí mismo. Usted ve que en nuestros días, ¿cuál es el objetivo? Llamar la atención de la gente, pero para emocionarla, para hacerse grande, para crearse un nombre, hasta para ganarse un premio, porque para eso premian. No sé si es que usted llega a 100,000 personas, le dan su reconocimiento. Y bueno, que lo hagan, no hay problema. Pero ¿cómo está el corazón de la persona que estaba ahí? Estaba por eso, amén. Estaba por ese lugar, estaba por el puesto. El Señor es grande y el Señor es digno de alabanza, pero Él rechazó todo eso allá en el cielo, se despojó y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, por eso Él dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y aún en el Getsemaní Él dice, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Usted no crea que en el Getsemaní, por eso me gusta, hermano, los evangelios, porque ahí expresan a nuestro Señor, a mi Salvador, al que murió por mí, al que yo me debo, al que yo debo de seguir sus enseñanzas, sus prácticas, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Pero Él es el que dio su vida por mí. Él es el que me salvó. Todos los profetas dijeron, es a Él al que hay que seguir. Juan el Bautista, el último, dijo, a Él sigan. No es a mí, yo debo de menguar aquí. Es a Él, es su enseñanza, es su palabra la que hay que seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Y note, hermano, dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mire lo que dice, hermano, el tiempo se nos está yendo. Voy a tratar de correr. Gloria al Señor. Pero quiero que veamos un poquito ahí en Génesis,
voy a volver ahí a hablar sobre lo que es este personaje de Enoc en Génesis capítulo 6, amado hermano. Qué bueno es el Señor. Perdón, capítulo 5. Bueno, no está tan grande, dijo alguien, la equivocación. Capítulo 5. Dice aquí el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo que hemos visto en Hebreos dice, pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él dejó un testimonio de haber agradado a Dios. Y me llama la atención, hermano, porque lo que vemos aquí en Génesis, podemos entender, hermano, que Enoc vivió antes de que llegara esos días de Noé, es decir, estaba cercano al tiempo del diluvio. Alabado sea el Señor. Y hermano, esto quiere decir que en el tiempo de Enoc ya la humanidad comenzaba o había entrado a una esfera de deterioro espiritual. Ya en el tiempo de Enoc, hermano, ya se visualizaba un aumento terrible de la maldad. Es por eso que en el capítulo 6, aquí mismo, aquí habla, si usted ve el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, que dice, de continuo solamente que el mal. O sea, solo pensando mal, haciendo mal. Por eso es que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y ahí vemos cómo Dios establece el juicio que iba a llegar hacia todo ser vivo en la tierra. Poderoso es el Señor. Entonces, hermano, podemos ver cómo, gloria al Señor, aún en medio de tanta maldad, podemos observar cómo Dios ve a un hombre llamado Enoc, antes de Noé. Por supuesto, se dice que Noé fue como, si no estoy mal, bisnieto de Enoc. O sea, pasaron algunas generaciones. Pero antes de eso, había ya maldad. La maldad se había aumentado, pero usted ve, si lo podemos imaginar de esta manera, en medio de la oscuridad, Dios ve una luz brillar, llamada Enoc. Alabado sea el nombre del Señor. Y a mí me parece interesante un dato curioso que encontré mientras
escudriñaba esto. Y es que muchas veces decimos que, o hemos dicho que Enoc le sirvió a Dios 365 años. Pero hay un dato curioso, hermano, que usted puede ver en la Escritura. Por ejemplo, aquí dice en el capítulo 5, vivió Enoc, el versículo 21, 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Pero mire el 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Pudiéramos entender que Enoc nació en una vida de pecado, de desenfreno, en una vida de maldad, pero que en su corazón, si lo podemos ver de esta manera, estaba el deseo, estaba, hermano, aquel deseo de agradar a Dios. Y no fue hasta que, hermano, tuvo los 65 años que podemos entender que él se determinó. Es decir, en algún momento las cosas, hermano, pueden envolver o tienen envuelta mucha gente en el pecado, en la maldad, en las cosas, hermano, que apartan al hombre de Dios, en las cosas que le desagradan a Dios, pero que Enoc, hermano, llegó un momento en que él se determinó. ¿Se determinó a qué? A ser diferente. Se determinó a vivir para Dios. Se determinó a agradar a Dios. Se determinó a ya no hacer las cosas a su manera, a ya no vivir a su manera, porque eso estaba llevando al hombre a la desgracia, a la ruina, a la muerte, como lo está haciendo en nuestros días. El hombre, por vivir a su manera, la sociedad está destruida casi y va de mal en peor. Cuando usted investiga, recientemente estuvimos investigando con algunos jóvenes las redes sociales. Hermano, eso es una perdición. Este mundo está a punto de explotar, hermano. Eso está a punto de explotar. Cómo las redes sociales han sido plataformas. Nos enteramos que hay redes sociales que hasta le pagan a la gente si su video tiene un impacto fuerte en los demás. Entonces la gente hace cosas que no son naturales, cosas que ofenden a Dios, porque eso y entonces el diablo les premia, les paga por eso. Hermano, esta tierra está por arder. Alabado sea el Señor para siempre. Poder en la sangre de Cristo. Lot vivía en una situación terrible. Hermano, pero él se determinó, Enoc, se determinó a tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacía. Por eso es que la Biblia dice que caminó con Dios. Caminar con Dios, hermano. Usted ha caminado con alguien. Usted puede entender. Si usted ha andado con alguien, hermano, en algún trabajo que tiene que estar cerca de usted, hermano, esa persona, usted sabe que
vas a ver todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted mira, todo lo que usted escucha. Esa persona usted está consciente que lo sabe porque está allí. Eso es caminar con Dios. Es que usted toma en cuenta a Dios para todo. Hay gente que toma en cuenta a Dios solo cuando está en la iglesia. Pero cuando está allá afuera, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es conocido usted? ¿Cómo es conocida usted, hermana? Como la señora o la hermana que anda maltratando a todo el mundo. ¿Cómo es conocido usted, hermano? Y no estoy hablando en términos de expresiones comunes, porque algunos somos risueños, otros somos serios y un poquito templados, así. Somos diferentes, pero hay quienes allá afuera parecen hermanos faraones. Hay quienes allá afuera parecen Jetzabeles. Gloria a Dios. Pues aquí dice que caminó Enoc con Dios. Es decir, que Enoc dijo: no, Señor, este mundo está podrido, está arruinado, está corrompido. Joven, ¿cómo es visto usted allá afuera? ¿Cómo lo conocen? Hermano, hoy la mayoría utilizamos esas páginas. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué estamos manifestando allá afuera? El joven, ¿cómo se manifiesta allá afuera? ¿Cómo se manifiesta en sus perfiles? ¿Como un joven de Dios? ¿Como una señorita de Dios? Alabado sea el Señor. Ya voy terminando, hermano, gloria al Señor. Pero note, hermano, gloria al Señor, que se evidenció que este hombre, gloria al Señor, caminó con Dios. Y antes de ser llevado, dio testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, este acontecimiento entre el juicio de Dios y Enoc siempre se ha relacionado con el tiempo que vivirá la iglesia en la tierra. De hecho, el Señor hizo mención: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero detrás de eso usted sabe que Pablo habló de un misterio, que era el arrebatamiento de la iglesia. Un misterio del cual el Señor habló un poco nada más, pero después lo reveló, lo manifestó. Pero que esto se evidenció. Enoc, hermano, es un ejemplo de la iglesia que se guarda para Dios. Es un ejemplo de la iglesia que está despierta. Es un ejemplo de la iglesia que está brillando. Es un ejemplo de la iglesia que tiene su lámpara encendida y que tiene el aceite ahí siempre. Es un ejemplo de la iglesia, del pueblo de Dios, hermano, que ante cualquier situación se mantiene de pie, que ante cualquier situación está dependiendo del Dios de los cielos, hermano, porque Él es el que nos cuida, Él es el que nos guía, Él es el que nos limpia, Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece a través del Espíritu Santo. Por eso la iglesia camina con el Señor, por eso el Señor, hermano, prometió estar con su iglesia.
Y antes que caigan esos juicios sobre la tierra, el Señor se llevará a su iglesia. Pero antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Tuvo testimonio. Por eso es muy importante, como dice la Escritura, hermano, que debemos, como dice Efesios 5:10, comprobar lo que es agradable al Señor. Porque hay cosas que nosotros podemos pensar, estoy agradando a Dios, y no es cierto, no es verdad. Escudriñad las Escrituras, escudriñe. ¿Y qué importa lo que hable la gente? Lo que importa es agradar a Dios. Levante sus manos ahí donde está. Padre, gracias. Ahí donde está, hermano, con todo su corazón, dígale: Señor, aunque no es fácil quizás, pero yo quiero agradarte. Yo sé, Señor, que tu Espíritu también pone el querer como el hacer. Oh Dios mío, como dijo el salmista, tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Dios de los cielos, aleluya, que podamos brillar, que podamos, Señor, resplandecer, como dice tu palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oh, que nuestra luz esté brillando, que nuestra luz se pueda ver, Señor, hasta el trono de tu gracia. Oh Dios mío, que no es tanto por quedar bien con el hombre, no es tanto por agradar al hombre, es porque queremos agradarte a ti, hacer tu voluntad, Señor, con todo el corazón. ¿De qué nos sirve llevar una ofrenda, Dios mío, pero no es de corazón? ¿De qué nos sirve, Señor, abrir nuestra boca, Señor, y fingir que te adoramos, que te alabamos, pero no es de corazón, Señor? Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Libra nuestra alma del engaño, de la mentira, Dios de los cielos. Oh Señor, que cuando tú vengas, Dios mío, puedas tomarnos en cuenta, Señor. Oh Padre de los cielos, enséñanos, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro camino. Como dijo el salmista, Señor, escudriñame, escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Oh Dios de los cielos, porque hasta nosotros mismos podemos caer bajo un engaño. Líbranos, Señor, de aquellas cosas, oh, que pueden, Señor, apartarnos de tu voluntad. Dios de los cielos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000.
3586-0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.